Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse y os traemos de nuevo una criptoentrevista. En esta ocasión vamos a entrevistar al chef Manu, componente del equipo de PancakeSwap. Como siempre decimos, si os gustan estos vídeos, os agradecemos un montón que le deis a me gusta, que os suscribáis y que compartáis. Pues venga, vamos allá. Saludos a nuestros oyentes, empezamos otra criptoentrevista y en esta ocasión tengo el placer de contar con el chef Fran, Community Leader de PancakeSwap en español. Vamos a hablar de este exchange descentralizado que ha revolucionado el panorama DeFi en los últimos meses. Y bueno, antes de nada, ¿qué tal, chef? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación a otro capítulo más. Muy contento de compartir un poco más del protocolo con toda la gente hispanohablante. Fenomenal, muchas gracias a ti por aceptar nuestra entrevista, por supuesto. Y además que hoy ha sido un día intenso, que has tenido info en Pancake y bueno, ahora vamos a hablar de ello. Antes de comenzar, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los entrevistados para romper el hielo. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia, desde el punto de vista de alguien que no conoce el proyecto, aunque creo que es difícil, qué es PancakeSwap en pocas palabras? Me da mucha gracia la traducción literal de PancakeSwap. Es muy graciosa, creo que es la primera vez que lo escucho. Este, ¿Cómo contarlo para alguien que no entiende nada? Al menos voy como es, a presumir que hay como una especie de conocimiento sobre lo que es las finanzas tradicionales, que es casi de donde venimos Sí. todos, ¿no? Uno no suele caer en DeFi sin antes haber pasado por el mundo tradicional. Y cuando uno, por ejemplo, quiere operar acciones, quiere, no sé, comprar bonos, quiere utilizar la bolsa tradicional, utiliza un exchange, una casa de intercambio suena muy feo en la traducción literal, pero utiliza un, un broker, ahí está, Hmm. para comprar o vender algo. Y para realizar esas compras o ventas, uno necesita poner una orden, que la podemos ver en cualquier broker. Y esa orden se utiliza con una contraparte, es decir, no contra el broker mismo, sino contra otra persona como vos que quiere hacer la acción contrapuesta, ¿no? Si uno quiere comprar algo, hay alguien que lo tiene que vender. Está todo el libro de órdenes, una vez que tu orden machea con otra orden, se ejecuta y listo. Si querías comprar, te llevas el título y dejas el dinero o al revés. Acá, PancakeSwap, ¿qué es? Es un exchange también, es un lugar para hacer intercambio, pero en este lugar vos no, o sea, en este lugar, en este exchange, vos no utilizas una contraparte, otra persona, sino que directamente operás contra el exchange mismo. Hay una liquidez, es decir, hay una bolsa de liquidez, vamos a tratar de pasarlo todo al español, donde vos vas, por ejemplo, con claramente de criptomonedas, ¿no? Nos salimos del ámbito tradicional y pasamos al ámbito cripto, donde vos vas con tu criptomoneda y la intercambias, haces un swap, un intercambio por otra, y en vez de poner una orden, esperar a que esa orden se complete con otra persona, directamente tu contraparte es el mismo exchange y lo haces de inmediato, no tenés que esperar nada. ¿Cómo es? Porque vos obtenés liquidez que ya está ahí, que es una liquidez que voluntariamente ponen los usuarios. No es que Hmm. el exchange pone esa liquidez, sino que esa liquidez está ahí y vos venís, por ejemplo, con la cripto BNB y querés Cake, vamos a hablar, por ejemplo, del proyecto, y vos directamente no tenés que esperar a que se llene una orden, sino que en base al precio actual de Cake y al precio actual de BNB, tus BNB van a valer tantas Cake o la cripto que quieras. Y Hmm. directamente haces el swap en el momento, 3 segundos más o menos de transacción, te llevas la moneda que querías comprar y dejas la moneda que querías vender. Y pasa a formar parte también de la liquidez que tiene esa bolsa de liquidez gigante que tiene el exchange. Hmm. Eso es básicamente, así súper criollo, que es Sí. PancakeSwap como exchange descentralizado. Ahí está. A estos exchanges se les suelen llamar AMM, ¿verdad? Automatic Market Makers. Y bueno, por supuesto, porque te he dicho que me lo resumas, si no te podría estar hablando un rato más, pero una de las cosas importantes es que tú siempre custodias tus activos, los activos están en tu wallet, no están en posesión de un tercero, como ocurre en los exchanges centralizados. Totalmente. Y además, eso de que hablas de un exchange, bueno, es un protocolo, ¿no? Es un smart contract. Todo está protegido por las matemáticas, no porque haya un señor guardando ese dinero, con lo cual es un proyecto muy, muy interesante. Eh, Totalmente. Como digo, eso, Pancake ha innovado. Ah, perdón, espérate, luego lo corto, que me he escapado aquí un poco. Aquí, vale. No hay problema. Por poner en antecedentes, Pancake vive en la Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain es la blockchain, una blockchain que ha sufrido un crecimiento impresionante en uso, usuarios y proyectos. PancakeSwap, de hecho, nació
como un Uniswap, es decir, había un proyecto ya similar dentro de Ethereum, pero este nació dentro de la Binance Smart Chain y poco a poco ha sabido buscar su camino, innovar, diferenciarse, convertirse en la DApp más usada de Binance Smart Chain. Y no solo eso, ha llegado incluso a superar el volumen diario de Uniswap durante algunos días. ¿Piensas que puede llegar PancakeSwap a superar consistentemente a Uniswap y convertirse en el principal DEX? Y eso, ¿no? ¿Cuál es el techo, ¿no?, de Pancake? Esa es la visión, no por Uniswap en particular, sino la visión del proyecto como meta de ser el DEX número uno. De hecho, la semana o esta semana, ya a veces estoy medio perdido con los días, no me acuerdo si fue el lunes o si fue la semana pasada, que Pancake se metió como el primer DEX en el listado de 10 exchange con más volumen de transacciones en 24 horas, superando a Coinbase Pro, quedándose en el número 10 y siendo 9 exchanges centralizados en el top 10 y Pancake en el número 10. Sí, ¿cuál es el techo? No hay techo, yo creo. Esto cambia todo el tiempo y si no innovás, te quedás atrás. De hecho, para uno mismo estudiando, aprendes un concepto y se crean 5 más dentro de todo lo que es el mundo cripto y blockchain. Y sí, la idea es ser el exchange centralizado número uno. En este momento, si se compara con Uniswap, podés pensar que es mucho más complicado utilizar Uniswap, no porque el protocolo no sea beneficioso, sino porque las comisiones de red lo hacen imposible de utilizar. Entonces, haciendo récord de transacciones, de hecho hoy hasta mañana se hizo en la blockchain récord de transacciones por segundo, un montón de veces más que lo que es red Ethereum durante la IFO de Pancake. Es por la rapidez como es, y el costo de transacciones es mucho más sencillo. No pensás 3 veces antes de aceptar una transacción, como sí podés hacer si el costo es mucho más grande. Desde luego, desde luego. Hay, como dices, hay varios componentes por el éxito de Pancake, que ya digo que es un éxito en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, porque también desarrolláis a la velocidad del rayo, las cosas como son. Pero hay un éxito ahí que tiene que ver, yo creo, con eso, ¿no? Con que la blockchain de Ethereum se ha vuelto intratable, sobre todo para el pequeño retailer. Y lo que tú dices, cada vez que vas a hacer algo tienes miedo de ver qué gas te va a poner, ¿no?, en la blockchain de Ethereum. Pero por otro lado, es cierto que habéis innovado, ¿no? Como digo, habéis innovado introduciendo y haciendo populares, por ejemplo, las IFO, las Initial Farming Offering. Tenéis loterías, tenéis coleccionables. Ahora se empiezan a introducir componentes de gamificación con el Team Battle y los perfiles de usuario. Esto es algo que interesa mucho a nuestra comunidad, por cierto. ¿Podrías contarnos un poco, centrándonos en eso, de qué va eso del Team Battle y sobre la importancia que tiene la gamificación dentro del proyecto? Sí, yo creo que es algo bastante nuevo todo el tema de gamificación, como que recién si bien existe el término hace rato y se está cursando sobre él, es algo como que explotó este 2021, ¿no? Con los NFTs, con un montón de cosas, como que apareció en boca de todos, hasta quien no sabía qué era un NFT, pregunta sobre un NFT, era como el furor Bitcoin, ¿no? Hmm. Este, y Pancake, de hecho, no se veía demasiado en lo que es la Binance Smart Chain, ni en general en las blockchain, todo este tema orientado a la gamificación. Y siempre fue un punto a tratar para PancakeSwap. No de los primeros, pero sí fue algo como que era como un deber hacer. Y arrancó con lotería. Esto de comprar con tu cake, que es tu token de gobernanza, un ticket, jugar por premios que son altísimos en valores de dólares. Ayer alguien se ganó 1.3 millones, hace unos días Wow. dos personas se ganaron 330.000 dólares cada una. Y bueno, a lo que iba la pregunta fue como, bueno, ese fue el primer pasito en la gamificación. Y después fue como, vamos a mejorar el engagement, a la gente le encanta jugar, se recompromete. Entonces fue como, bueno, mezclándolo con los NFTs. Primero se habían regalado 600 NFTs. Los NFTs todos se regalaron en PancakeSwap hasta ahora, por distintas cosas, por haber sido los primeros en crearse el perfil, por haber participado de eventos, etc. Creémosle, o sea, dejemos que la gente se cree un perfil propio dentro del proyecto con su nombre, su NFT como avatar, y creemos equipos para que la gente juegue no solo individualmente, sino en equipos. Y ahí se crearon hay 3 equipos, vos te creas un perfil, sale 1,5 cakes, elegís tu nombre, mintías tu avatar y te anotás en uno de los 3 equipos disponibles. Y el Team Battle fue el primer evento, porque al principio había que crearse el perfil, el que quería, pero todavía no tenían o sea, se decía que venían un montón de eventos, pero todavía no había nada concreto. Y ahí nace el Team Battle, que es básicamente una batalla de trading sobre ciertos pares en el swap,
vos vas haciendo trade y te vas sumando volumen. Y jugás solo y en equipo. Más que nada en equipo, sumándole volumen a tu equipo y también a vos para ver en qué ranking quedás. Ujú. Y los primeros 500 de cada equipo se fueron metiendo, digamos, en los rankings y en base al volumen de trading. Hay gente que me ha mostrado volúmenes de trading duró un par de días la competencia de más de casi $1.000.000, solo en volumen de trading. Y se repartieron premios en base a los volúmenes de ese trading. Se regalaron NFT, se repartieron premios en dólares, Pero, por siempre ejemplo, evaluado en cake. si tú perteneces a uno de los equipos, yo participé en uno. Bueno, no, perdón, cuando empezaba a participar ya había empezado la competición, supongo que será para el siguiente. Pero la cuestión es que con pertenecer a un equipo, si ese equipo queda como ganador en general, ¿te puede caer algún premio? A lo sumo, solo en el equipo ganador te Sí. podía llegar a caer un NFT si estabas o sea, si no habías tenido volumen de trading, Mm. si no estabas ni cerca entre los primeros 500, en el equipo ganador sí te Ah, vale. llegaba algo. Ah, vale, En vale. el resto de los equipos no. Interesante. Y Sí, 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 así claro. está toda la tabla de premios sobre eso, premios para los participantes. Y bueno, después entran los premios en quienes participaron también haciendo trading, que básicamente esa era la idea del Team Battle. Igual recién es el primer evento y se van a venir un montón más, o sea, se le va a dar mucho uso al Ah, perfil creado. muy, Y muy, bueno, muy la interesante, IFO desde de luego. hoy, la IFO de hoy era requerimiento tener el perfil creado Ujú. para poder Con participar. lo cual ha tenido que haber una explosión buena también de creación de perfiles. ¿Y qué iba a decir? Porque estos pancakes que hay que pagar para crearse el perfil, creo que se queman, ¿puede ser? Sí, una parte va a la quema de todos los lunes, Mm. así como partes de los fees de la CIFO también van a la quema, o bueno, el 20% del pozo de cada lotería No, también va a la quema. ¿nos puedes contar un poco esa estrategia de quema? ¿Por qué tanto quemar token? Para volver a una última cosita con el tema de la gente que se creó perfiles, Sí, se creó casi el 100% de los perfiles, casi un 100% más de perfiles en las últimas 48 horas. claro, claro, gracias a la IFO. Había 72.000 perfiles hace 48 horas y ahora hay 123.000, Ahí más o está. menos. Pues fenomenal, fenomenal. Me alegro de que esté funcionando eso porque además es muy interesante. Desde luego, y abre un mundo de posibilidades ahora, claro. Y a nosotros los usuarios también, por supuesto. Eso, háblanos un poquito de la estrategia de quema, porque hemos visto que también ocurren otros protocolos DeFi, pero hay quien no le entiende, ¿no? Yo es que me he topado, también nosotros que estamos diseñando nuestro token y tal y tenemos este tipo de mecanismos, me he topado con gente que no le entiende y dice, pero ¿por qué quemas? Si eso vale dinero, ¿por qué lo quemas? Cuéntanos. Bueno, básicamente, primero, ¿qué es la quema de tokens? Que muchos usuarios piensan que le van a quemar los tokens a Ahí veces. está. Este, Básicamente es la eliminación permanente de las monedas que tenemos en circulación, ¿no? No las monedas de los usuarios, sino las monedas que están ahí dando vueltas para ser compradas, por ejemplo. Claramente es una acción intencional, se hace enviando a una dirección que es una dirección de la blockchain, no es que es una dirección de Pancake y Pancake se queda con sus propios tokens que envía. No, la blockchain pone una dirección que muchas veces salen noticias de que algún despistado mandó sus tokens ahí. Mm. Directamente no pueden salir, salen de circulación, digamos, es la dirección de quema, ¿no? Mm. Todos los proyectos envían a esa dirección cuando necesitan quemar. De hecho, cualquier persona puede enviar a esa dirección. Nosotros las realizamos una vez por semana y claramente la función es deflacionaria, ¿no? O sea, Mm. tener menos tokens en circulación a misma demanda y menos oferta, porque va a haber menos circulante, el precio debería beneficiarse. Ujú. Sí, claro, yo muchas veces cuando intento introducir esa idea en la gente, eso que le cuesta más verlo, digo, esto es similar a que repartiesen los tokens proporcionalmente a todos los holders, los tokens que va a quemar, pues al final todo el mundo tendría algo más de token y tal, ¿no? Pero en vez de hacerlo tan complicado, simplemente si se queman, estás distribuyendo un poco esa riqueza, ¿no? Como bien dice, sigue habiendo la misma demanda, pero hay menos tokens, ¿no? Y Claro. sí, Además, si repartieses esos tokens directamente, proporcionalmente, y la gente los vendería todos, no haría más que volver al punto de inicio y encima con un precio menor. ahí Porque está. si el 50, 70 o 90% de esa gente vende los tokens, que es lo que hace la gran mayoría cuando se hace un airdrop, por Mm. eso PancakeSwap tiene como una especie de idea de no hacer esos airdrops para no perjudicar al que sí es un holder de la moneda y Claro. junta para comprar, que la tradea, que la ponen los pools para ganar más monedas y todo eso, o sea, dando airdrops a diestra y siniestra, es decir, sin demasiado
sin demasiada idea, después volvés al mismo punto, o sea, se venden las monedas, te queda el mismo circulante con menos demanda porque se vendió, menos precio, todo el mundo Desde luego. enojado o decepcionado. Entonces se prefiere hacer toda esta estructura de quema que lo único que hace es bajar el circulante y debería beneficiarse el precio o al menos hacerse más atractivo. Y además bajar la inflación de la moneda porque Cake es una moneda que no tiene un supply limitado. Es decir, no hay un tope en la cantidad de cakes, al menos a día de hoy que hacemos esta charla, no hay un tope de límite de cakes a emitir. Perfecto. Bueno, entremos un poco con las IFOs. Las IFOs de Pancake están siendo un éxito rotundo. La manera que tienen de recaudar fondos para los proyectos y distribuir los tokens es muy buena. Durante una hora cualquiera puede introducir cualquier cantidad con la que invertir tranquilamente. No voy a entrar mucho, al final es una manera de invertir que sí que hay que aportar liquidez, se complica un poco, pero cualquiera puede invertir en una de estas IFOs. Y si se rebasa el hard cap, es decir, la cantidad total a recaudar, pues se devuelve el dinero a los inversores proporcionalmente una vez acabada la IFO. Pero este gran éxito de las últimas IFO, pues donde se ha llegado a recaudar creo que 400 veces más de lo pretendido y cosas así, ha hecho también que haya críticas porque parece que solo las ballenas o los grandes inversores pueden acabar con una cantidad decente de tokens. Y aquí es donde entran las IFOs 2.0, que creo que es la que ha habido hoy, ha sido la primera, ¿no? Ahora me corrige si me equivoco. ¿Crees que han logrado con la actualización responder a la demanda de la comunidad o piensa que las IFOs como mecanismo de distribución de tokens aún necesitan evolucionar bastante? O sea, lo dijiste todo perfecto, así es como fue y como es. Pero creo que, o sea, decir que algo está perfecto es como ser un Sí. poco, no sé, no me parece. O sea, todo siempre se puede mejorar un poco más, pero bueno, siempre hay que tener como las pruebas de fuego, ¿no? Si empezamos a desarrollar, pero después no gusta, perdiste un montón de tiempo y a la gente al final, a los usuarios, al cliente, al consumidor final, que es el que importa, no le es atractivo, no le gusta, piensa que lo perjudica, no está bueno. Esta idea del cambio de la CIFO, que ya era algo como bastante innovador, surgió por esto mismo que decís, ¿no? Si bien estamos en un mundo descentralizado y no debería existir esa cantidad de barreras, pasaba que los retailers con menor cantidad de capital no terminaban siendo beneficiados por manos muy grandes que acaparaban la distribución lo máximo posible. Entonces, sin ir a limitar completamente, porque cada uno es libre de invertir la cantidad de dinero que desee, se trató de lograr como un balance, ¿no? Y ahí salieron estas nuevas IFO con dos secciones, la sección básica y la sección ilimitada. En la sección básica cada uno puede poner un máximo de $100, por lo cual si hay 1000, el overflow, el rebase va a aparecer igual, pero lo que sí nadie puede poner más de esa cantidad, entonces la distribución va a ser homogénea. De hecho, todos se llevaron en base a que se recaudó en la sección básica 840% más de lo que se esperaba. Todo el mundo se llevó la misma cantidad de tokens. Entonces, igual todavía todo esto lo estamos chequeando con la comunidad parece muy contenta, recién fue esta mañana. Sí. Pero todo el mundo se pudo llevar una buena cantidad de tokens que además le fue rentable. Pero bueno, que sea o no rentable va a tener que ver también con el proyecto y con la oferta y la demanda. Pero quiero decir, la distribución terminó siendo buena. Y en la ilimitada se puso un fee del 1% sobre lo que se llegue a utilizar de los LP, como vos comentaste, de aportar liquidez, que ese fee puede ir bajando en base al porcentaje de overflow, ¿no? A la cantidad más que se recaude sobre lo esperado. Se recaudó un 70.000% más de lo Qué esperado locura. y el fee de 1% pasó a ser de 0.2%, que es hasta lo Ujú, máximo que puede llegar a bajar. ujú. Entonces también se vieron beneficiados los que pusieron más capital, los que pusieron la cantidad ilimitada de capital, pero creo que en esta vez el que ganó fue el retail con menor capital, que no tuvo tanto overflow la sección básica como la sección ilimitada. Eso fue algo que nos llamó la atención. Fenomenal. Se agradece mucho, por lo menos que intentéis eso, ¿no? Dar cobijo a al máximo número de inversores, que además que cuando un proyecto está bien distribuido, pues es bueno para el proyecto. Y no, me parece una ideaza, y sobre todo eso también de cobrar la fee a los grandes también está muy bien. Y una Eh, FI que no asesine tampoco, claro, porque si alguien pone
mucho capaz no le va a afectar tanto ese fee como el que quiere poner un poco más de 100, pero no va a poner, no sé, $2 millones, por ejemplo. Que ese fee vaya bajando en base al overflow también me parece algo bastante bueno. Igual todo esto es experimental, ¿no? O sea, a Sí. partir de esta vamos a tomar todo el feedback de la comunidad, así como fuimos tomando de las IFOs anteriores, y lo vamos a poder plantear para las IFOs que vengan. Muchas de estas cosas las planteamos desde el proyecto y todo lo que sea un cambio grande va a ir a votación con Cake como token de gobernanza, como todos los cambios que hacemos hasta ahora en el protocolo. Fenomenal. Bueno, viendo actualizaciones como la inminente Uniswap versión 3 o la de Kyber Network con sus Dynamic Market Maker, parece que el próximo paso es aumentar el grado de configuración de los pools de liquidez, evitando grandes slip pays, diferencias de precio al comprar, también que sean más estables los precios cuando haya poca liquidez, que el reparto de comisiones a los aportadores de liquidez sea configurable, menos exposición al impermanent loss, cosas de estas, ¿no? ¿Crees que PancakeSwap se sumará pronto a este tipo de configuraciones más avanzadas? No sé si tienes información de qué es lo que está por venir en Pancake. ¿Puedes hablarnos también un poco del roadmap a corto o medio plazo? Sí, por el momento lo que tenemos pensado, o sea, lo que está plasmado, que ya hablamos, que esto, todo lo que la comunidad está esperando, es PancakeSwap versión 2, que está preparada para el segundo cuatrimestre del año. Esperemos que sea más cerca de la primera parte del segundo cuatrimestre, pero bueno, esa es más o menos el, como es el date para salir, la deadline, y tiene que ver más que nada, todo lo que vos mencionaste está buenísimo, que se vaya a implementar. Nosotros por el momento lo que más tenemos en la cabeza es poder sacar lo que es el tema de los préstamos, poder hacer trading mucho más cómodo dentro de la plataforma de Pancake, armar un programa de referidos, seguir mejorando la lotería, le queremos dar como una vuelta. Hay que arreglar que quedó desincronizada la página de analíticas también con un montón más de novedades también. Todo lo que tiene que ver con los NFTs, de agregar muchos eventos más para que se pueda utilizar 100% el perfil y la gente vea que valió toda la pena habérselo creado. El autocompound para el pool de Cake, que es que nosotros tenemos en las comunidades varias calculadoras para ver cuándo es mejor hacer el interés compuesto de tus cakes dejándolas en el pool. Esto va a ser automático si vos lo dejás con algún switch. Y un tema de opciones binarias también para los que les guste, utilizar este instrumento, también va a estar dentro de Pancake. O sea, se vienen todas esas cosas, por eso todo lo otro está buenísimo, pero tenemos todo un roadmap que cumplir antes y es lo que los usuarios están esperando, por lo que, bueno, hasta que no esté todo eso completamente finalizado, no vamos a seguir trabajando en otras cosas nuevas, como de a poco, pero siempre cumpliendo con innovaciones y cosas nuevas para el protocolo y para los usuarios. Fenomenal, hombre, suena un montón de cosas y muy interesante, la verdad. Bueno, ¿tienes otro producto de PancakeSwap del que quieras hablarnos? No sé. A nosotros nos encantan, por ejemplo, los partnerships que hacéis constantes en el área de farmeo. Y además que eso es algo que ocurre, parece que solo en el mundo cripto. Hay veces que ayudáis a la competencia, ayudáis a otros exchange que también tienen sus tokens y los ponéis ahí, hacéis colaboraciones de farmeo y cositas de esas. A lo mejor exchange, protocolos DeFi, que lo mismo son un rival en el futuro y sin embargo aquí colaboráis, ¿no? No sé. Creo que eso es también parte de la visión, ¿no? El ser el DEX número uno también en lo que tiene que ver con Shield Farming, hace que todos estos partnerships puedan existir y que cada uno piense un montón de tokens muy buenos, como puede ser el token de Venus, XBS. Fue el primer token, por ejemplo, en salir en PancakeSwap y tuvo un rendimiento bestial. Así un montón de tokens que han salido en la Binance Smart Chain. Lo mismo con otros proyectos que desembarcan, que vienen de otras redes, no solo proyectos nuevos que se lancen en Binance Smart Chain, sino proyectos que vengan para este lado. Yo creo que esos partnerships ayudan un montón a lo que es ambas partes, ¿no? Al proyecto que arranca o que desembarca en Binance Smart Chain y tanto a nosotros, también como centro de la red. Es como, ¿de dónde obtuviste ese token de PancakeSwap? ¿Dónde puedo intercambiar ese token en PancakeSwap? ¿Dónde puedo obtener ese token sin comprarlo, teniendo las cakes? Es como, no, si tenés cake también puedes tener token X, porque está dentro de los pools de Pancake. Hoy en día creo que son como 30 activos. Van saliendo todos los días y casi todos los días o día por medio estamos anunciando un nuevo partnership con un pool en base a lo que se haya pactado con el proyecto de poner tus cakes a trabajar si sos holder,
para obtener token tal. Sí. Así, el token que quieras en base a distintos, como es a lo que se arregle con cada proyecto, pero siempre como que cada token o que pasa por Binance Smart Chain y que tiene potencial, que está bueno, que se reconoce como un buen token o un buen proyecto, pasa por los pools de PancakeSwap. Eso para mí, yo creo que de todo lo que tiene Pancake, que si bien tiene un montón de cosas, eso es en lo particular lo que más me gusta. Pues Que yo soy muy holder, ¿no? sí, Poder tener otras monedas me encanta. por eso te lo he sacado yo también, porque a mí también me gusta y además es como tú dices, a mí me hace parte del trabajo, no de investigación, porque cuando veo un proyecto nuevo ahí me pongo a investigarlo y digo, ya ha pasado ciertos filtros y si lo tienen aquí es por algo y sí, te vas encontrando proyectos muy interesantes, la verdad. Bueno, nos has hablado un poquito de la gobernanza en Pancake, los usuarios pueden votar, decisiones de desarrollo, etcétera, pero ¿cómo es el desarrollo de PancakeSwap? ¿Quién toma las decisiones de, por ejemplo, de partnership, de nuevos desarrollos, de marketing, o quién los propone a los usuarios? ¿Nos puedes comentar un poco todo esto? El equipo inicial de chefs, de hecho yo no soy inicial, eran más o menos entre 4 y 5 personas, hoy somos como 20. Este, son los que reciben los proyectos, que son tanto desarrolladores como gente de marketing. Es como una mezcla ahí de lo que es todo marketing y diseño con todo lo que es development. Reciben los proyectos y los bajan y se charlan y se evalúan. Después se fue agregando un montón de gente, como en mi caso, gente de comunidades, más gente para diseño. Hay unas búsquedas también de un montón de developers en distintos lenguajes también, que los pueden ver ahí en la página de Pancake, como ofertas de trabajo. Pero digamos que el núcleo son esas mismas 4 o 5 personas que Mm, iniciaron el proyecto y son las que, digamos, nuclean el desarrollo de PancakeSwap. fenomenal. Bueno, pues ahora, si te parece, vamos a hablar un poco de ti. Como referente de la comunidad latina, ¿qué beneficios crees que aporta Pancake y DeFi en general a los usuarios de los países de América Latina? ¿Y por qué es tan fuerte la comunidad en estos países? Eh, a ver, esto creo que lo digo siempre a todos mis conocidos y en todas las entrevistas. Yo creo que tenemos una gran necesidad económica. Entiendo que ahora España también, pero normalmente conozco más Latam porque es la gente que más cerca tengo, pero sé que España también no la está pasando en su mejor momento. Creo que si hubiésemos tenido la vida más, o sea, hay una gran pizca de curiosidad, ¿no? Al menos en mí, de aprender cosas nuevas, de ver para dónde va el mundo y todo, pero creo que lo que más mueve al latinoamericano, al hispanohablante en general, es la necesidad. Es ver que el dinero no vale, que las monedas se devalúan cada vez más, que los impuestos son cada vez más caros y no sirven para nada, como que uno quiere empezar a entrar en ser su propio banco, ¿no? Rendimientos de lugares tradicionales que no se condicen con la realidad normal y uno dice, pero tiene que haber más que esto. Entonces empieza a investigar y yo creo que la gran mayoría de las personas se toparon con DeFi de manera casi casual, buscando directamente. Pocas son las que dicen esto, no sé, investigándolo desde el lado más tecnológico. Casi todo el mundo lo hizo por necesidad, o al menos una gran parte, y es lo que veo en las comunidades, y hoy arrancamos siendo 5 y somos 11.000 y lo sigo viendo. Y DeFi viene a dar una respuesta a eso, ¿no? Dinero que es tuyo, que solo vos sos dueño de tu tenencia, que nadie puede venir a grabártela con algún impuesto, que nadie puede venir a sacártela, a decir que no es tuya. Rendimientos reales, o que ahora los veo como reales, en ese momento me parecían irreales, que te hace pensar en la distribución del dinero a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué llega tan poquito? Y en DeFi, por ejemplo, los rendimientos hacen que cualquier persona que tenía un sueño, que tenía ganas de hacer algo, lo pueda hacer, cosa que les parecía imposible. Me llegan un montón de mensajes, por ejemplo, acá en Argentina comprarse una propiedad es imposible porque la economía el sector inmobiliario está dolarizado y la economía no. Entonces cada vez la moneda argentina vale menos, es decir, el dólar, o sea, la moneda argentina se deprecia en relación al dólar. Entonces pensar en algo propio era de hace 3 generaciones atrás. Y hay gente que con Pancake, con DeFi lo está pudiendo hacer y es algo muy lindo. Y Qué así bien. del resto de Latinoamérica y de España también. Sí, Y con,
Yo, perdona Sí. que te interrumpa, vamos, que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que comentas, pero también es cierto que incluso los que tienen algo de capital, pues como dices, es que no le pueden sacar rendimiento en el banco. Parece que ahora, por lo menos en Europa, eso hasta te cobran, ¿no? Más que darte algún tipo de rendimiento, los intereses están bajísimos. Y sin embargo, aquí tenemos pools, porque yo se lo explico mucho a mis cercanos también. No solo tienes que arriesgarte con criptomonedas, etcétera, es que tienes pools de stablecoins. Y es que puedes stackear stablecoin, BUSD, y te dan Claro. cosas. Y con unos API ¿no? Alucinantes comparado con la banca tradicional. Y el único riesgo que hay es el riesgo inherente a tener el dinero en un smart contract, que bueno, ya están bastante trillados los de Pancake y seguramente lo han atacado una y mil veces y no han conseguido nada, con lo cual deben estar bastante seguros. A mí me parece eso impresionante, ¿no? El hecho de, yo tengo dinero, en vez de tenerlo en el banco, lo voy a tener en varios pools por diversificar, y ese rendimiento que voy a tener va a ser brutal comparado con eso, ¿no? Con tenerlo en un fondo y cosas de estas tradicionales. Sí, por ejemplo, acá en Argentina creo que se da entre 0,5 y 1% anual en dólares, cuando Claro. cualquier stablecoin te da, no sé, como 14, 15, 20, depende el riesgo que vayas a tomar con el proyecto, Mm. y la liquidez que haya. La verdad es impensable, hasta para el más conservador, si entiende un poco y se mete a investigar, puedes obtener rendimientos que no obtendría y sin tomar ningún riesgo. Eso es. Mm. ¿Y por qué es tan fuerte la comunidad? La verdad, yo creo que es también un combo, igual que todo lo que veníamos hablando. Por un lado, como que la gente hispanohablante, latina, España, es como muy pasional, ¿no? Se prende en todo, se ríe, se enoja, es como que estalla en 2 segundos y a la vez está contento y demuestra toda esa gratitud hacia todos lados. Y por el otro lado, creo que armamos un equipo casi sin pensarlo en un principio, hoy ya un equipo más formado en lo que es la comunidad de PancakeSwap en español, en la que arranqué casi solo, ayudando usuarios y compartiendo, y que fui tomando a quienes más ayudaban, a quienes más compartían, también todo sin ningún ánimo ni fin de lucro, porque yo era un inversor retail también cuando arranqué. Mm. Este, y hoy se armó un equipo de administradores y moderadores que les mando un abrazo grande, que ayudan un montón y están siempre, cubrimos las 24 horas ayudando a 11.000 personas distintas, tanto en el grupo como por privado, que a veces tenemos muchísimos mensajes, y yo creo que la gente lo aprecia y por eso siempre recibimos también mensajes de que están todos muy contentos con la comunidad. Pues fenomenal. Vamos a hablar un poquito también de ciertas críticas. La Binance Smart Chain está demostrando desde luego ser una blockchain muy eficiente y escalable. Esta misma mañana lo hemos visto, ¿no? Pero parte de la comunidad cripto critica su grado me saldrá. Pero parte de la comunidad cripto critica su grado de descentralización. ¿Qué opinas al respecto? Qué tema complicado. Yo creo que a día de hoy, y esto es una opinión completamente personal, no es una opinión del proyecto, es lo más funcional y lo más barato y sencillo dentro de lo que ofrece la Binance Smart Chain en general. Mañana quizá eso se abra, o sea, lo que se critica, entiendo, también son la cantidad de validadores. Mm. No tenemos ni idea, y no tengo ni idea yo tampoco, qué va a ser de la Binance Smart Chain mañana. Yo creo que esto no se mantiene así por un tema de escalabilidad hoy, pero no se va a mantener así por un tema de escalabilidad mañana. Es lo que pienso yo de la Binance Smart Chain. Y bueno, voy a lo funcional, ¿no? O sea, había un problema, se creó una necesidad, esa necesidad es útil, es funcional. Yo creo que, no sé, dejo de lado cualquier crítica cuando veo que las cosas funcionan sobre una red así. Es como, y eso lo digo como un inversor particular. Sí. Este, Yo he visto mucha gente que lo critica, pero que luego se pone a hacer cositas con DeFi en Binance Smart Chain. O sea que al final es lo que bien dices, ¿no? Que vale, pero que al final te está dando un servicio bastante bueno. Aunque, bueno, yo también creo un poco como tú que es algo que ellos, los desarrolladores de Binance Smart Chain, toman nota de todo y desde luego tiene que estar en el pipeline una mejora con respecto a eso. Y además sí, yo también. sería un puñetazo encima de la mesa totalmente, porque si ya sí, estamos cuartos o terceros, vamos ahí entre cuarto y tercero, ¿no?
de market cap, imagínate, ¿no? Si logran ganarse esa confianza que falta. Porque hay muchos proyectos que se han pasado a la Binance Smart Chain, también gracias a la facilidad, ¿no? De pasarse de Ethereum, por ejemplo, a Binance Smart Chain. Pero hay otros que todavía se resisten y eso puede ser un puñetazo en la mesa muy fuerte que se llegue a un nivel de descentralización más grande, desde luego. Sí, yo creo que es un paso. La verdad no tengo ni la más mínima idea. Capaz no, o capaz sí, pero yo creo que las cosas no son ni van a ser como se ven hoy, mañana. No sé ni cuándo, ni cómo, ni si va a pasar, pero para mí es eso. O sea, se critica una cosa, pero creo que en algún momento va a ser eso, va a ser como un puño sobre la mesa. Es como, mira, eso era así porque se necesitaba para ese momento en particular, hoy es así con una red mucho más crecida. Hay que pensar que no tiene ni un año la red. Y se fueron haciendo un par de modificaciones. Es lo que yo creo igual, nada más. Veremos qué nos depara el mundo DeFi de acá a un par de meses. Perfecto. Dentro de los proyectos de Binance Smart Chain, ¿nos puedes comentar si hay alguno que te guste aparte de Pancake? Así interesante. La verdad me gusta mucho el protocolo Venus. De hecho, lo usé para combinar con Pancake un montón de veces, porque, o sea, así como otro latinoamericano más, mi capital de inversión nunca fue grande. Y sí soy un holder nato, es como que me estreso haciendo trading, la verdad, pensando en precios, en entradas, en salidas. Me gusta más estudiar proyectos e invertir en los proyectos y guardarlos ahí. Y encontrando en DeFi una manera de poder ser holder y encima obtener un rendimiento solo por dejar los tokens, me volvía loco. Y Venus salió con esta idea de préstamos con colaterales. Yo soy holder de varias monedas grandes y es como listo, las pongo ahí, saco un préstamo en Buy, que es una moneda, y con eso compro otra cosa, préstamos que recién ahora, por lo que leí en sus noticias, van a empezar a tener un interés, hasta tuvieron meses y meses con interés cero, es decir, vos minteabas, digamos, emitías el préstamo a interés cero a plazo infinito. Es como, me la pasé sacando préstamos sobre mis colaterales para comprar Cake subía, vendía, pagaba el préstamo y así volvía. Y así pude hacer una gran diferencia. Y eso en el mundo tradicional es imposible, es muy burocrático. Las tasas, al menos en Argentina, son impagables. No tiene sentido tomar un préstamo, al menos en este país. Y además que tenés que cumplir una serie de requisitos que a veces son impensados. Y ese me parece que es un muy buen protocolo con su token además de que encima podías sacar un préstamo, te pagaban en su token de gobernanza, que es XBS, que subió un montón, es como era ganar por todos lados y lo va a seguir siendo, aunque le pongan un interés muy chico. Ese me parece uno de los muy buen protocolos en la red de Binance Smart Chain. Desde luego, yo también he usado Venus y sí, todo lo que has contado, vamos, lo he vivido yo también y es una pasada, ¿no? Y que puedas dejar hasta tus Bitcoin, ¿eh? Bitcoin en la blockchain de Binance, que muchos holders de Bitcoin no quieren ni pensar deshacerse de sus Bitcoin, pero a la vez quieren entrar en algunos proyectos, pero ellos son holders y creen que Bitcoin subirá. Pues ahí tiene una herramienta perfecta, dejas tus Bitcoin como colateral, te llevas tu préstamo, haces lo que quieras, pero tus Bitcoin van a estar ahí y cuando lo pagues te lo van a devolver. Y si Bitcoin llega a $500.000, pues por lo mismo que te prestaron, lo devuelves y punto, y lo vas a tener ahí esperándote. Eso marca la diferencia. Y lo de ya, bueno, y lo que encima que lo dejas de colateral, que encima te den su moneda, eso era una pasada, ¿no? Y es una pasada. Pero sí, desde luego. Bueno, ahora vamos a tomar un poco de eso para los préstamos que van a haber en Cake, que van a ser muy parecidos a todo eso. Y también lo bueno de la B2, que es algo que de paso meto acá al bocado, es que todas las nuevas características que va el proyecto apuntan a reducir el circulante de Cake. Es decir, de donde salgan cakes de fees, de comisiones, de esto, del otro, se van a quemar. No comisiones de red, ¿no? Pero sí comisiones que tengan que ver con crearte el perfil, bueno, eso va a quemar. Bueno, el tema de los préstamos, bueno, las cakes que se usen como comisión se van a quemar. Todo lo que tenga que ver con nuevas características apuntan a reducir el circulante de Cake. Eso es una pasada, desde luego. Pues nada, tenemos que ir terminando ya, chef, que vamos a rozar los 40 minutos. Antes de terminar, te quería hacer una pregunta tonta, pero algunos en la comunidad me han dicho que te la diga y digo, bueno, me voy a atrever a hacértela, pero es una tontería. Eso, pero sí que es verdad que PancakeSwap tiene un gran soporte por parte de Binance y de hecho es conocido, ¿no?, que participó en el primer programa de incentivos de Binance para el desarrollo de proyectos en la BSC. Así que una pregunta directa y clara es, ¿PancakeSwap es de CZ? ¿CZ tiene algo que ver con PancakeSwap? Sí. No.
Ya. No, creo que es algo que todo el mundo retail se preguntaba al principio, ¿no? Sí. Porque a él le gusta mucho como gilear proyectos, ¿no? De tuitear y decir este proyecto, pero no tiene que ver CZ. He estado en calls y no tiene que ver CZ. Ya está. Pues nada, muchísimas gracias por esta estupenda entrevista. Ha sido un gran placer. Y si tienes algo más que añadir antes de finalizar, es el momento. No, más que nada agradecer a la comunidad, como siempre, también a vos, a todos los que me llaman desde lo que es el mundo hispanohablante para ir aportando un poco más de luz sobre el proyecto. Hay un montón de gente que no lo conoce, si bien creció muchísimo, hay mucha gente más a la cual llegarle y Mm. quizá entrar más que Pancake, que entrar en el mundo DeFi es algo que lleva tiempo y un poquito de esfuerzo de parte de los usuarios. Así que como es estos momentos, están buenísimos. Así que nada, solo decir que muchas gracias. Encantado de aportar nuestro granito de arena, desde luego. Pues nada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias por aguantar hasta aquí. Si os ha gustado esta entrevista, suscribiros, compartid y darle a like. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.